¿Qué quieres? Ya no me llames. Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te hago? Lulú, se escucha demasiado ruido por su micrófono. Ana Sofía. Sí, padre. Siempre hay que ponerla. Gracias. Buenas tardes. Buenas buenas tardes, tardes. Raquel. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Fray. Pues vamos a comenzar nuestra reunión el día de hoy, miércoles 19 de mayo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo lo que dice el profesor de Fiores en este libro que se llama María, síntesis de valores, en el que el mismo profesor hace una síntesis de sus estudios de Mariología y nos ofrece este documento como para que también nosotros tengamos acceso a la investigación más reciente de la Mariología en el mundo. Él, de hecho, se dedicó toda su vida al estudio y a la enseñanza en la Universidad Pontificia Marianum de Roma. Él fue mi profesor durante los 2 años de la licenciatura allá en Roma, en el año 2001-2002. Y pues de ahí yo le agarré una simpatía porque pues nos trataba muy bien a los alumnos, siempre llegaba de buen humor, siempre hacía chistes psicológicos en la reunión y fue un hombre muy capaz, muy consciente, muy amante de la Virgen Santísima. Y nos dejó este texto en donde él resume sus experiencias de toda la vida. Entonces, por eso me pareció a mí que podíamos compartirlo con ustedes que forman parte del grupo de Mariología de los, pues algunos estuvieron ustedes en los sábados marianos, algunos otros estuvieron en los jueves marianos, y comprendo que el interés de ustedes por el estudio de la Virgen pues sobrepasa al interés que pudiéramos encontrar en otras personas. De modo que por eso me atreví a invitarlos a este grupo, a estas clases por Zoom. Esperamos que pronto volvamos a las reuniones presenciales, aquí en la parroquia todos los sábados o en el Templo de San Juan de Dios todos los jueves. Pero por lo pronto, pues mientras podamos utilizar esta tecnología del Zoom y de la computadora y del Internet, pues vamos a utilizarlos. Entonces, ayer estuvimos hablando de cómo los padres de la Iglesia hablan de la Virgen Santísima, utilizando sobre todo la Sagrada Escritura. Pero también los padres de la Iglesia emplean los documentos apócrifos para referirse al conocimiento, a la devoción, a la veneración de la Virgen María. Y en el tema que vamos a ver, de qué manera la Virgen Santísima fue una mujer de la cultura judía o bien de la cultura semita. Ella fue una mujer de condición pobre y humilde, pero que reconoce que Dios ha contemplado la humildad de su sierva. Por su vocación, María queda fuera de la tradicional condición de inferioridad,
que se le asignaba a la mujer en el plano religioso en la cultura judía. De modo que en ella el menosprecio a la mujer se ha convertido en alabanza. Cuando dice en el cántico del Magnificat, el Señor ha mirado la humillación de su esclava, y dice que el Señor destrona a los poderosos y enaltece a los humildes. Y por ello encontramos en esta mujer judía que el impulso de la participación en el misterio de la salvación, al que ella se integró desde que la visitó el ángel Gabriel, o podríamos decir que desde el día de su concepción, se incorporó al plan salvífico histórico de Dios al aceptar ella la responsabilidad de ser madre de Jesucristo. Así pues, el texto del profesor de Fiores nos aproxima a la igualdad con la que la Virgen se proclama a sí misma en cuanto a la igualdad con el hombre, con el varón, dentro del cristianismo. Y decíamos que el texto más evidente, más claro, más explícito. Georgina, tiene usted una tos muy fuerte. Voy a ponerle su micrófono en silencio. Entonces, pues, dice que el profesor de Fiores dice que la igualdad que la Virgen Santísima alcanzó dentro de la cultura judía está especificada en la carta a los Gálatas, en donde San Pablo se refiere a que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer, pues todos somos uno en Cristo Jesús. De ahí deriva la igualdad que la Virgen Santísima manifiesta en su cántico del Magnificat, igualdad que coincide con los textos del Evangelio, del Nuevo Testamento, en los que se habla de la historia de la salvación desde el punto de vista del género literario de los Evangelios del Nuevo Testamento. Y esos documentos del Nuevo Testamento son los que sirven de fundamento a los padres de la Iglesia para tratar de la Virgen Santísima. Como veremos más adelante, de qué manera cada uno de los padres de la Iglesia propone la figura de la Virgen a partir de esa igualdad entre hombre y mujer que proclama San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. De modo pues que de la cultura judía que analiza el profesor de Fiores y de la cual dice que la mujer estaba sometida al varón, pasamos a ver de qué manera la mujer en el mundo griego era considerada como integrante de la sociedad griega. Los griegos transmiten figuras inmortales de mujeres maravillosas por sus dotes físicas y espirituales. Por ejemplo, Helena de Troya, Penélope, esposa de Ulises, la emprendedora Artemisa, la poetisa Corina, la maestra de Píndaro. En relación con la poligamia oriental, la condición de la mujer en la cultura griega mejora muchísimo porque allí hay un respeto por la monogamia. Sin embargo, la mujer griega tenía que soportar el concubinato y tenía que adaptarse al hecho de que solamente a las sacerdotisas se les permitía acceder a la formación intelectual. Hesíodo, en su poema Los trabajos y los días, refiere el mito de Pandora, la cual, al no resistir la curiosidad,
retiró la tapa de la vasija que contenía todos los males y permitió que los males se difundieran por todo el mundo. La tragedia griega considera a la mujer como un ser inferior. La comedia griega lanza contra ella reproches venenosos. En estos géneros literarios de la tragedia y la comedia, la mujer es infiel, es pendenciera, es el monstruo más atroz que existe en la tierra. Por eso la mujer en la cultura griega no tenía derecho a la instrucción. Quien enseñe que una mujer no hace más que aumentar el veneno de una terrible serpiente, quien enseña a una mujer no hace más que aumentar el veneno de una terrible serpiente. La mujer en la cultura griega es incapaz de realizar una tarea de responsabilidad, pues se afirma que la casa en la que la mujer tenga la capacidad de decidir va irremediablemente a la ruina. Al ser despreciadas y oprimidas, se presentan las mujeres en la cultura griega como aquellas que no tienen derecho a recibir protección del varón. El don estimado de las mujeres en la cultura griega es el silencio. Y como dice Sófocles, a las mujeres adorno les da el silencio. Y según Pericles, en Atenas era grande la gloria de la mujer de cuya virtud se hablaba poquísimo para alabarla o para injuriarla entre los hombres. Entre los griegos el reino de la mujer sigue siendo la casa, pero subordinada al varón, como recuerda Telémaco en su confrontación con la mamá Penélope. Le dice Telémaco, hijo de Penélope, a su mamá Penélope: tú vete a tus salas de nuevo y atiende a tus propias labores, el telar, la rueca, y ordena a tus siervas que se apliquen al trabajo. El hablar les compete a los hombres y entre todos a mí, principalmente porque tengo el poder en la casa. Era el hijo de Ulises, hijo de Penélope, que hablaba así a su mamá en su casa en la cultura griega. De modo pues que tenemos estos ejemplos en los que descubrimos de qué manera la mujer entre los griegos estaba sometida al varón, ya fuese su esposo, su hijo o su padre. La figura de María de Nazaret participa de la condición de la mujer, puesto que no tiene acceso a los centros del saber y del poder. Los apócrifos la describen tejiendo el velo del templo, oyendo a la fuente a recoger agua, y sin embargo su personalidad es innovadora porque la Virgen está llamada a decidir en la casa de la gran familia humana, asumida por el diálogo con Dios, por su consentimiento activo y responsable, no para resolver problemas contingentes, sino para aquella obra de siglos, como fue llamada justamente la encarnación del Verbo. Esta es una apreciación de la Marialis Cultus del Papa Pablo VI en el número 37. La Virgen Santísima fue elegida para aquella obra de siglos, como fue llamada la encarnación del Verbo. Y este es el aspecto que nos permite describir la figura de la mujer en el mundo griego como una mujer sumisa. El ejemplo que nos proporciona aquí el profesor de Fiores es la figura de Telémaco, que era hijo de Ulises
hijo de Penélope, tú vete a tus salas y atiende a tus propias labores, el telar, la rueca, y ordena a tus siervas aplicarse al trabajo, porque el hablar les compete a los varones, y entre todos el más importante soy yo, porque tengo el poder en esta casa. Así le decía Telémaco a su propia madre, mientras estaba ausente Ulises, porque había ido a la guerra de Troya, y Telémaco, hijo de Ulises y de Penélope, se hacía cargo de las situaciones en la familia de Ulises. Y enseguida el profesor de Fiori nos ofrece una perspectiva de la evaluación de la mujer en el mundo romano. Los que tengan sus hojas, estamos en la página 63. En Roma se observa una evolución acerca de la condición de la mujer. Encontramos que en la edad arcaica, ¿cuándo es la edad arcaica? Pues antes de, en la fundación de Roma, el siglo VII antes de Cristo, hasta el siglo II antes de Cristo. En esa época arcaica del Imperio Romano, los 4 primeros siglos, del 7 al 3 antes de Cristo, la mujer debe vivir en silencio, puesto que son los varones los que organizan la vida de la ciudad. El símbolo de las mujeres en esa época es la diosa Tácita Muta, una ninfa denominada Lala, del verbo laleo, hablar, que abusó de la palabra revelando a su hermana Yuturna que Júpiter la amaba, y así realizó vanas tentativas por seducir a Júpiter, el cual la castigó arrancándole la lengua. Como diosa del silencio, Lala era celebrada cada año con ritos propiciatorios que pretendían conseguir que se cerrara la boca a las maledicencias, a las palabrotas, a las malas razones. Un símbolo ulterior del deber de la mujer de no hablar es Angerona, diosa titular de Roma, a quien se la representa amordazada o con el dedo sobre la boca mientras invita a no revelar el nombre secreto de Roma. Vean cómo en la cultura romana pues tenemos estas imágenes, figuras de la mujer obligada a guardar silencio, que se instituyó esa figura de la mujer obligada a guardar silencio en las imágenes de las diosas Yuturna y la otra diosa Angerona, que se representaba amordazada o con el dedo sobre la boca mientras invita a no hablar. Con estos símbolos, la sociedad romana de la época arcaica, es decir, del siglo VII al siglo III antes de Cristo, quería dar a entender que las mujeres deben escuchar y no intervenir en las conversaciones. En realidad, el retrato de la mujer, como puede verse por los epitafios de las tumbas griegas romanas de esa época arcaica, del siglo VII al siglo II o III antes de Cristo, ese retrato de la mujer está caracterizado por la actividad en el hogar, por las virtudes acordes con esa actividad hogareña, como son tejer lana, ser casta, piadosa, sumisa y parca en el hablar. Además, la mujer quedaba excluida del sistema de los tria, nomen, prenomen, cognomen y nomen. Es decir, el prenomen, el nombre personal, el cognomen, el nombre de familia, y el nomen, por el cual era conocida la tribu a la que pertenecía la mujer. De modo pues que la mujer en esta cultura romana quedaba excluida de ese sistema para designar a los varones. El
prenomen o nombre personal, el cognomen o nombre de familia y el nomen, que era el nombre de la tribu a la que pertenecía. Se le llamaba con el nombre de la gens de la tribu, pero en femenino. Por ejemplo, Tulia. Llamarla con un nombre propio equivalía a poseerla. Y dice aquí esta cita que pone el profesor de Fiores de Ernesto Cantarella, Passato Prossimo, publicado en Londres en 1968. Dice una cita de este autor, Cantarella, citado por De Fiores en la página 64. Como escribió Moisés Finlay, los romanos, al no referirse a las mujeres con un nombre propio, querían transmitir el mensaje de que la mujer no era y no debía ser un individuo, sino tan solo una fracción de un grupo familiar, una fracción pasiva y anónima, cuyo destino era el de ser esposa de un marido que ella no escogía. Y su destino también debía ser el de ser madre de hijos sobre los que no tendría ningún poder. No existía razón en la cultura romana para individualizar a la mujer y conocerla como un ser humano singular, específico e irrepetible. Esta cita nos la proporciona el profesor Cantarella en su obra Passato Prossimo, publicada en 1968 en Londres, Inglaterra. De modo pues que si admitimos que la mujer carecía de autonomía, las mujeres romanas alcanzaron en la época de Augusto, hacia el nacimiento de Cristo, alcanzaron cierta emancipación. A diferencia de las mujeres de Atenas, las mujeres romanas se liberaron de la institución de la tutela y podían heredar por testamento y por sucesión y podían administrar los patrimonios personales e incluso administrar los patrimonios de la familia. En cierto sentido, las mujeres recuperaron el uso de la palabra y recurrieron a la acción colectiva, como nos lo permite comprender esta cita que también nos proporciona el profesor de Fiores y que está tomada de Cantarella Passato Prossimo, publicado en Londres en 1968, y que dice así: la acción de las mujeres exitiose fue ordenada previamente y bien organizada. Las mujeres, para defender sus propios intereses, invadían las calles, el foro y el senado. Acudían a la ciudad de Roma desde las ciudades vecinas y reclamaban a gritos los derechos que pretendían adjudicarse a ellas mismas. De modo pues que tenemos este testimonio del profesor de Fiores, en donde la cultura romana le permitía un poco más de independencia, autonomía a la mujer, a diferencia de la cultura griega. De modo pues que abunda el profesor de Fiores diciendo que hay constancia de mujeres abogadas en Roma, como Mesia, Centinate, Afrania, Hortensia, incluso una poetisa, Sulpicia, que canta su amor hacia Cerinto, pero la reacción masculina no se hace esperar. El edicto de un pretor romano prohíbe a las mujeres postulare pro aliis, es decir, hablar en relación con los demás, y una provisión ulterior las excluye del ejercicio de cualquier oficio civil o público. La misma Sulpicia, que era una poetisa romana,
afirma que no puedo decidir lo que quiero. Según este documento que nos ofrece el profesor de Fiores, es un testimonio de las obras de Tíbulo, producidas allá en la época de la Grecia clásica, en el siglo II antes de Cristo. Y así encontramos pues de qué manera las mujeres tienen que confesar como Sulpicia, no puedo decidir lo que yo quiero. Es una capacidad, la capacidad de decidir le corresponde al tutor de la mujer en esta época de la cultura romana del siglo II antes de Cristo. En el año 192 antes de Cristo, las mujeres romanas consiguen abolir la lex oppia, que les prohibía llevar consigo más de media onza de oro, y que en el año 42 antes de Cristo logran obtener que el patrimonio femenino no pague impuestos. Así que las mujeres pueden mostrar sus joyas y gozar del privilegio de no pagar impuestos. Más aún, a las mujeres romanas se les reconoce no solo la función materna biológica de reproducir y alimentar a sus hijos, sino también la función educadora de sus hijos en la vida pública. Esta tarea suponía que las muchachas podían asistir a la escuela hasta la edad del matrimonio, que entonces se contraía en época muy temprana, es decir, hacia los 15, 18 años de edad. En cuanto a la moral sexual, había esposas fieles al marido, aun en el caso de que la esposa fuese regalada a otro varón por parte del propio marido. Entonces, pues, vemos de qué manera el prototipo del papel materno en Roma era que se desarrollara la madre al cuidado de los hijos adolescentes y adultos, y era el papel de consejera de aquellos a quienes custodiaba y los formaba, era formadora de los valores cívicos, del ejemplo que impulsaba a la parte de sí mismo como afirmación de la varonía. Las madres romanas ayudaban al padre en su función de educador. Esto nos lo presenta el profesor de Fiores en la página 65. Y podríamos dejarle allí esta explicación del texto de cómo la mujer poco a poco va obteniendo su autonomía al pasar de las culturas, pues dice aquí de la cultura arcaica de la época romana, siglo 7 a 3 antes de Cristo, al pasar a la época clásica de los romanos del siglo 3 antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Como ven, la evolución de la autonomía de la mujer poco a poco se fue conquistando en esta cultura romana, de la cual la Virgen Santísima también fue heredera, y que es el objetivo de la presentación que nos hace el profesor de Fiores acerca de la condición de la mujer en la cultura judía, en la cultura griega y en la cultura romana, que continuaremos el día de mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen muy buenas tardes. Nos vemos mañana. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Gracias. Adiós, buenas tardes a todos. Bye. Hasta Gracias luego. por su atención. Gracias, buenas tardes. Gracias Buenas a tardes. usted, Fray. Hasta luego. Muchas gracias, Fray. Gracias, a todos. Hasta mañana. Hasta luego. Bonita tarde a todos. Igualmente para Igualmente. ustedes.